10. Resistencia a la insulina. El factor principal. Oprah Winfrey ha librado sus batallas de pérdida de peso públicamente durante varias décadas. Llegó a pesar 107,5 kilos. En 2005, había luchado para llegar a unos 72,6 kilogramos relativamente esbeltos. Estaba exultante. Había reducido su ingesta de hidratos de carbono. Había hecho ejercicio. Tenía un chef y un entrenador personales. Lo hizo todo bien. Contaba con todas las ventajas con que no contamos el resto de nosotros. Entonces, ¿por qué volvió a engordar 18 kilos en 2009? ¿Por qué no pudo mantener su pérdida de peso? ¿Por qué es tan difícil de tratar la obesidad que se padece desde hace mucho? La obesidad depende del tiempo, lo cual es casi universalmente entendido, pero rara vez reconocido. Por lo general, la obesidad es un proceso gradual, en que la persona gana entre 0,5 y 1 kilos al año. Por lo tanto, durante un periodo de 25 años, se pueden sumar hasta 23 kilogramos extras. Quienes han estado obesos toda su vida encuentran extremadamente difícil perder peso. Por el contrario, aquellos que han experimentado un aumento de peso reciente les resulta muchísimo más fácil deshacerse de los kilos de más. Las teorías calóricas de la obesidad convencionales presuponen que perder 4,5 kilos es la misma experiencia tanto si se lleva una semana con sobrepeso como si se lleva una década. Si la persona reduce la ingesta de calorías, perderá peso. Pero esto no se corresponde con la realidad. La hipótesis carbohidrato-insulínica cae en el mismo error al no tener en cuenta la duración de la obesidad y al suponer que reducir la ingesta de carbohidratos debe ocasionar pérdida de peso, independientemente de la cantidad de tiempo en que se haya estado con sobrepeso. La realidad es que el marco temporal es muy importante. Podemos tratar de minimizar sus efectos, pero la idea de que la obesidad de larga duración es mucho más difícil de tratar huele a verdad. Por lo tanto, debemos reconocer que la obesidad depende del tiempo. Cuando se sufre a los 17 años, tiene consecuencias décadas después. Cualquier teoría integral de la obesidad debe ser capaz de explicar por qué su duración importa tanto. Los altos niveles de insulina provocan aumento de peso. Las elecciones alimentarias juegan un papel en esta subida de los niveles de insulina. Pero debemos tener en cuenta otro factor que da lugar a un incremento de la insulina. Un factor que es a la vez dependiente del tiempo e independiente de la dieta. La resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es Lex Luthor. Es la fuerza oculta detrás de la mayoría de los archienemigos de la medicina moderna, como la obesidad, la diabetes, el hígado graso, el Alzheimer, las enfermedades cardíacas, el cáncer, la presión arterial alta y el colesterol elevado. Pero mientras que Lex Luthor es un personaje de ficción, el síndrome de resistencia a la insulina, también llamado síndrome metabólico, no lo es. ¿Cómo desarrollamos esta resistencia? El cuerpo humano se caracteriza por un principio biológico fundamental, el de la homeostasis. Si las cosas cambian en una dirección, el cuerpo reacciona dirigiéndose a la dirección opuesta para acercarse a su estado original. Por ejemplo, si sentimos mucho frío, el organismo se adapta aumentando la generación de calor corporal. Si sentimos mucho calor, suda para tratar de enfriarse. La adaptabilidad es un prerequisito de la supervivencia, generalmente válido para todos los sistemas biológicos. En otras palabras, el cuerpo desarrolla resistencias. El cuerpo se resiste a los cambios que le sacan de su zona de confort por medio de adaptarse a esos cambios. ¿Qué sucede en el caso de la resistencia a la insulina? Como se ha comentado anteriormente, una hormona actúa sobre una célula como una llave que encaja en una cerradura. Cuando la insulina, la llave, ya no encaja en el receptor, la cerradura, se dice que la célula es resistente a la insulina. Puesto que el encaje es deficiente,
la puerta no se abre del todo. Como resultado, entra menos glucosa. La célula detecta que hay muy poca glucosa en su interior, y es que ésta se está acumulando en el exterior de la entrada. Ansiando glucosa, la célula pide más. Para compensar la situación, el cuerpo produce llaves adicionales, más insulina. El encaje sigue siendo imperfecto, pero se abren más puertas, lo que permite que entre una cantidad normal de glucosa en la célula. Supongamos que en una situación normal, producimos 10 llaves de insulina. Cada llave abre una puerta cerrada que permite que entren 2 moléculas de glucosa. Con 10 llaves, entran 20 moléculas en la célula. Bajo condiciones de resistencia, la llave no abre completamente la puerta cerrada, de modo que solo puede entrar una molécula de glucosa. Con 10 llaves, solo se logra que entren 10 moléculas. Para compensar la situación, producimos un total de 20 llaves. Ahora ya pueden entrar 20 moléculas de glucosa en la célula, pero solo porque hemos aumentado el número de llaves. A medida que desarrollamos resistencia a la insulina, nuestros cuerpos incrementan nuestros niveles de insulina para obtener el mismo resultado, que entre la misma cantidad de glucosa en las células. El precio que pagamos son unos niveles de insulina constantemente elevados. ¿Por qué es importante todo esto? Porque la resistencia a la insulina conduce a altos niveles de insulina y, como hemos visto, unos niveles de insulina elevados producen obesidad. ¿Y cuál es el factor desencadenante de la resistencia a la insulina? ¿El problema está en la llave, la insulina, o en la cerradura, el receptor? La insulina es la misma hormona, tanto si se encuentra en un sujeto obeso como si se encuentra en un individuo delgado. No hay ninguna diferencia en la secuencia de aminoácidos ni en cuanto a ninguna otra propiedad mensurable. Por lo tanto, el problema de la resistencia a la insulina debe de residir en el receptor. El receptor de insulina no responde correctamente e impide el paso a la glucosa, que se queda fuera de la célula. Pero, ¿por qué? Para empezar a resolver este rompecabezas, vamos a retroceder y buscar pistas en otros sistemas biológicos. Hay muchos ejemplos de resistencia biológica. Aunque pueden no corresponderse específicamente con el problema de la insulina y el receptor de insulina, pueden arrojar algo de luz sobre el problema de la resistencia y mostrarnos por dónde empezar. La resistencia a los antibióticos. Vamos a comenzar con la resistencia a los antibióticos. Cuando se introducen nuevos antibióticos en el cuerpo, matan prácticamente todas las bacterias que están diseñados para matar. Con el tiempo, algunas bacterias desarrollan la capacidad de sobrevivir a altas dosis de estos medicamentos. Se convierten en superbacterias resistentes a los fármacos. Las infecciones que producen son difíciles de tratar y a veces pueden conducir a la muerte. Las infecciones por superbacterias son un problema cada vez mayor en muchos hospitales de todo el mundo, ya que los antibióticos han comenzado a perder su eficacia. La resistencia a los antibióticos no es nueva. Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1928 y su producción en masa se perfeccionó en 1942, con fondos de los gobiernos estadounidense y británico para su uso en la Segunda Guerra Mundial. En la conferencia que impartió cuando ganó el Nobel de 1945, titulada Penicilina, el Dr. Fleming predijo correctamente el surgimiento de la resistencia. Señaló: existe el peligro de que el hombre ignorante pueda fácilmente someterse a dosis demasiado bajas y, al exponer sus microbios a cantidades no letales del fármaco, volverlos resistentes. Pongamos un ejemplo hipotético. El señor X tiene dolor de garganta. Compra algo de penicilina y la usa, no en cantidades suficientes para matar a los estreptococos, pero sí para educarlos a resistirse a la penicilina. En 1947 se informó de los primeros casos de resistencia a los antibióticos. ¿Cómo pudo el Dr. Fleming predecir con tanta confianza este desarrollo?
comprendía la homeostasis. La exposición provoca resistencia. Un sistema biológico que se altera trata de volver a su estado original. A medida que usamos un determinado antibiótico, la misma naturaleza selecciona algunos organismos resistentes a él para que sobrevivan y se reproduzcan. Con el tiempo, estos organismos resistentes se vuelven dominantes y el antibiótico pasa a ser ineficaz. Para no desarrollar resistencia a los antibióticos, debemos restringir su uso. Desafortunadamente, la reacción precipitada de muchos médicos a la resistencia a los antibióticos es recetar más estos fármacos para superarla, pero esa acción solo conduce a estimularla. Su uso persistente y abusivo ocasiona resistencia a los antibióticos. La resistencia a los virus. ¿Qué ocurre con la resistencia a los virus? ¿Cómo nos volvemos resistentes a virus como la difteria, el sarampión o la polio, por ejemplo? Antes del desarrollo de las vacunas, eran las propias infecciones virales las que forjaban la resistencia a nuevas infecciones. Si te infectabas con el virus del sarampión siendo niño, estabas protegido de volver a infectarte con el sarampión el resto de tu vida. Esto funciona con la mayor parte de los virus, no todos. La exposición genera resistencia. Las vacunas se rigen precisamente por este principio. Edward Jenner, que trabajaba en la Inglaterra rural, escuchó un relato popular, el de que las lecheras desarrollaban resistencia al virus fatal de la viruela porque habían contraído el virus leve de la viruela de las vacas. En 1796, infectó deliberadamente a un niño con este virus y observó cómo pasó a estar protegido de la viruela, un virus similar. Mediante la inoculación de un virus muerto o debilitado, creamos inmunidad sin tener que pasar por la enfermedad completa. En otras palabras, los virus producen la resistencia a los virus. Dosis más altas, generalmente en forma de vacunaciones repetidas, producen más resistencia. La resistencia a las drogas. Cuando se toma cocaína por primera vez, se produce una reacción intensa, el subidón. Sin embargo, con cada consumo posterior de la droga, el subidón se vuelve menos intenso. Normalmente se comienza a tomar dosis cada vez mayores para lograr el mismo resultado. A través de la exposición a la droga, el cuerpo desarrolla resistencia a sus efectos. A esto se le llama tolerancia. Se puede desarrollar tolerancia a los narcóticos, la marihuana, la nicotina, la cafeína, el alcohol, las benzodiazepinas y la nitroglicerina. El mecanismo de la resistencia a las drogas es bien conocido. Para producir el efecto deseado, estas sustancias, como las hormonas, son como llaves que encajan en las cerraduras de los receptores que se hallan en la superficie celular. La morfina, por ejemplo, actúa sobre los receptores opioides para aliviar el dolor. Cuando hay una exposición prolongada y excesiva a las drogas, el cuerpo reacciona reduciendo el número de receptores. Una vez más, está actuando el principio biológico fundamental de la homeostasis. Si hay demasiada estimulación, los receptores celulares se reajustan para que las llaves no encajen tan bien en ellos. El sistema biológico vuelve a acercarse a su estado original. En definitiva, las drogas producen resistencia a las drogas. Círculos viciosos. La respuesta automática al desarrollo de la resistencia es elevar la dosificación. Por ejemplo, en el caso de la resistencia a los antibióticos, respondemos con más antibióticos. Utilizamos dosis más altas o medicamentos más nuevos. La respuesta automática a la resistencia a los fármacos es usar más fármacos. Del mismo modo, un alcohólico toma dosis cada vez más altas de alcohol para vencer la resistencia, lo cual, temporalmente, le permite superarla. Sin embargo, este comportamiento es claramente autodestructivo. Dado que la resistencia se desarrolla en respuesta a niveles altos y persistentes del microbio o la sustancia, al aumentar la dosis, lo que se consigue es incrementar la resistencia. Si se consumen cantidades mayores de cocaína o de antibióticos, se desarrolla una mayor resistencia a ellos.
y el ciclo continúa hasta que no podemos seguir con la escalada. Estos ciclos se autorrefuerzan. Son círculos viciosos. La exposición conduce a la resistencia. La resistencia conduce a una mayor exposición. Y el ciclo sigue. Unas dosis más altas tienen un efecto paradójico. En el caso de los antibióticos, estos se vuelven menos eficaces en su lucha contra las infecciones. En el caso de las drogas, cada vez son menos efectivas a la hora de provocar el estado deseado. Recapitulemos la esencia de lo expuesto. Los antibióticos producen resistencia a los antibióticos. Las dosis altas dan lugar a una mayor resistencia. Los virus producen resistencia a los virus. Las dosis altas dan lugar a una mayor resistencia. Las drogas producen resistencia a las drogas, tolerancia. Las dosis altas dan lugar a una mayor resistencia. Ahora retrocedamos y volvamos a formular la pregunta original. ¿Qué ocasiona la resistencia a la insulina? La insulina provoca la resistencia a la insulina. Si la resistencia a la insulina es similar a otras formas de resistencia, lo primero que debemos observar son los niveles altos y persistentes de insulina. Si hacemos subir los niveles de esta, ¿obtenemos resistencia a la insulina? Esta es una hipótesis fácil de probar y, por suerte, ya se han realizado estudios al respecto. Pruebas de apoyo. Un insulinoma es un tumor muy poco frecuente que secreta cantidades anormalmente grandes de insulina en ausencia de cualquier otra enfermedad significativa. A medida que los niveles de insulina del paciente aumentan, sus niveles de resistencia a ella se incrementan simultáneamente, un mecanismo protector y muy útil. Si la resistencia a la insulina no se desarrollase, los altos niveles de insulina conducirían con rapidez a unos niveles de azúcar en sangre extremadamente bajos. La grave hipoglucemia resultante conduciría a experimentar convulsiones y a la muerte. Dado que el cuerpo no quiere morir, y nosotros tampoco, se protege desarrollando resistencia a la insulina, y demuestra, así, su capacidad para la homeostasis. La resistencia surge de forma natural para proteger al organismo contra los niveles de insulina inusualmente elevados. La insulina ocasiona resistencia a la insulina. La cirugía para eliminar el insulinoma es el tratamiento preferido y hace bajar radicalmente los niveles de insulina del paciente. Con el tumor desaparecido, la resistencia a la insulina también remite drásticamente, así como los problemas asociados. Por lo tanto, acabar con los altos niveles de insulina elimina la resistencia a la insulina. Es sencillo replicar experimentalmente la condición de un insulinoma. Si provocamos unos niveles de insulina más altos de lo normal, en un grupo de voluntarios sanos, no diabéticos, ¿podemos inducir también la resistencia a la insulina? Sin duda. Una perfusión de insulina de 40 horas redujo la capacidad de los sujetos de aprovechar la glucosa en un significativo 15%. Dicho de otro modo, desarrollaron un 15% más de resistencia a la insulina. Aquí está la implicación de este hallazgo. Al igual que antes te advertí que puedo hacerte engordar, ahora te digo que puedo hacerte resistente a la insulina, a ti y a cualquier otra persona. Todo lo que tengo que hacer es daros insulina. Incluso la incorporación de niveles normales de insulina fisiológica produce exactamente el mismo resultado. Se aplicó a unos cuantos hombres que no tenían antecedentes de obesidad, prediabetes o diabetes, una perfusión intravenosa constante de insulina durante 96 horas. Como resultado, su sensibilidad a la insulina se redujo entre un 20 y un 40%. Esto tiene unas implicaciones asombrosas. Con cantidades normales, pero persistentes de insulina, puede hacerse que personas sanas, jóvenes y delgadas se vuelvan resistentes a la insulina. Es posible situar a un individuo en el camino hacia la diabetes y la obesidad por medio de administrarle insulina.
En condiciones normales, por supuesto, los niveles de esta hormona no permanecen persistentemente elevados de esta manera. La insulina se prescribe con mayor frecuencia en la diabetes tipo 2 para controlar el azúcar en sangre, a veces en dosis muy altas. La pregunta es, ¿provocan resistencia a la insulina las grandes dosis de insulina? Un estudio de 1993 midió este efecto. Los pacientes comenzaron un tratamiento intensivo con insulina. En 6 meses pasaron de no recibir nada de insulina a recibir 100 unidades al día por término medio. Sus niveles de azúcar en sangre estaban muy bien controlados, pero cuanta más insulina se les administró, mayor resistencia a ella desarrollaron. La relación era directamente causal, tan ineludible como la que existe entre un cuerpo y la sombra que proyecta. A pesar de que sus niveles de azúcar mejoraron, su diabetes empeoró. Estos pacientes también engordaron unos 8,7 kilos por término medio, a pesar de que redujeron su consumo calórico en 300 calorías diarias. No importaba. La insulina no solo causa resistencia a la insulina, también provoca aumento de peso. La obesidad en el tiempo. Así pues, sabemos que la insulina ocasiona resistencia a la insulina, pero la resistencia a la insulina también da lugar a unos niveles altos de insulina. Se trata de un círculo vicioso clásico que se autorrefuerza. Cuanto más altos son los niveles de insulina, mayor es la resistencia a ella. Cuanto mayor es la resistencia, más elevados son los niveles. El ciclo sigue sin cesar. Ambos factores se refuerzan mutuamente hasta que los niveles de insulina alcanzan cotas extremas. Cuanto más tiempo dura el ciclo, más empeoran las cosas. Esta es la razón por la que la obesidad es tan dependiente del tiempo. Las personas que permanecen atrapadas en este círculo vicioso durante décadas desarrollan una resistencia a la insulina significativa. Esta resistencia conduce a altos niveles de insulina que son independientes de la dieta que siguen. Incluso si el sujeto cambiara su dieta, la resistencia seguiría manteniendo altos niveles de insulina. Si esto sucede, el peso corporal de referencia permanece alto. El termostato está regulado a la alza y el peso tiene una tendencia irresistible a subir. Las personas gruesas se vuelven más gruesas. Cuanto más tiempo se está obeso, más difícil es erradicar la obesidad. Pero eso tú ya lo sabías. Oprah lo sabía. Todo el mundo lo sabe. La mayoría de las teorías actuales de la obesidad no pueden explicar este efecto, así que lo ignoran. Pero la obesidad requiere tiempo, como la oxidación tarda en desarrollarse. Puedes estudiar las condiciones de humedad y la composición del metal, pero si ignoras que la formación de óxido requiere tiempo, no la entenderás. Una dieta rica en alimentos que provocan una respuesta insulínica puede dar inicio a la obesidad, pero con el tiempo, la resistencia a la insulina se convierte en una parte cada vez mayor del problema y puede llegar a ser, de hecho, una causa importante de los altos niveles de insulina. La obesidad se impulsa a sí misma. Es extremadamente difícil romper un ciclo de obesidad largamente asentado, y los cambios dietéticos por sí solos pueden no ser suficientes. ¿Qué fue primero? Tenemos un problema interesante aquí, del estilo del dilema del huevo y la gallina. La insulina alta conduce a la resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina conduce a la insulina alta. Entonces, ¿qué tiene lugar primero? ¿La cantidad elevada de insulina o la fuerte resistencia a ella? Existen las dos posibilidades. La respuesta se puede encontrar siguiendo el curso de la obesidad en el tiempo. En un estudio de 1994, los investigadores compararon 3 grupos de pacientes: no obesos, recientemente obesos, padecían obesidad desde hacía menos de 4 años y medio, y obesos de larga duración, desde hacía más de 4 años y medio. Los no obesos tenían niveles de insulina más bajos,
lo cual era de esperar. Pero los dos grupos de sujetos obesos presentaban niveles de insulina igualmente altos, lo que significa que estos niveles suben, pero no continúan subiendo con el tiempo. ¿Y la resistencia a la insulina? Al comienzo mismo de la obesidad, la persona manifiesta poca resistencia a la insulina, pero esta se desarrolla con el tiempo. Cuanto más tiempo se está obeso, más resistencia a la insulina se tiene. Gradualmente, esta resistencia hace que aumenten incluso los niveles de insulina en ayunas. Los altos niveles de insulina son el primer factor. Niveles de insulina constantemente altos conducen progresivamente y con el tiempo a la resistencia a la insulina. Esta, a su vez, lleva a niveles de insulina más altos. Pero el punto de partida crucial del círculo vicioso son los altos niveles de insulina. Todo lo demás sigue y se desarrolla con el tiempo, y las personas gruesas se vuelven más gruesas. Compartimentación de la resistencia a la insulina. ¿Cómo conduce a la obesidad la resistencia a la insulina? Sabemos que el área hipotalámica del cerebro controla el peso corporal de referencia y que la insulina juega un papel clave a la hora de regular el punto de ajuste del peso corporal hacia arriba o hacia abajo. A medida que se desarrolla la resistencia a la insulina, ¿se desarrolla en todas las células del cuerpo, incluidas las del cerebro? Si todas las células fuesen resistentes a la insulina, los altos niveles de la misma no deberían hacer subir el peso corporal de referencia. Sin embargo, no todas las células del cuerpo presentan la misma resistencia. La resistencia a la insulina está compartimentada. Los compartimentos principales son el cerebro, el hígado y los músculos. El hecho de que cambie la resistencia de uno no hace que cambie la resistencia de los demás. Por ejemplo, la resistencia hepática a la insulina, la resistencia del hígado, no afecta a la que presentan el cerebro o los músculos. Cuando ingerimos demasiados carbohidratos, desarrollamos resistencia hepática a la insulina. Una intervención dietética significativa la revertirá, pero no tendrá ningún efecto sobre la resistencia a la insulina por parte de los músculos o el cerebro. Del mismo modo, la falta de ejercicio puede conducir a la resistencia a la insulina en los músculos. El ejercicio aumentará la sensibilidad a la insulina en ellos, pero tendrá escaso efecto sobre la resistencia a la insulina por parte del hígado o el cerebro. En respuesta a la resistencia a la insulina hepática o muscular, los niveles globales de esta hormona aumentan. Sin embargo, en los centros del hipotálamo que regulan el apetito, el efecto de la insulina no cambia. Cuando los altos niveles de insulina alcanzan el cerebro, la insulina no ve en absoluto mermada su capacidad de hacer subir el peso corporal de referencia. La persistencia crea resistencia. Los altos niveles hormonales no pueden ocasionar resistencia por sí mismos. De lo contrario, todos desarrollaríamos rápidamente una resistencia incapacitante. Estamos naturalmente protegidos contra la resistencia porque secretamos nuestras hormonas a ráfagas: el cortisol, la insulina, la hormona del crecimiento, la hormona paratiroidea o cualquier otra. Se liberan altos niveles de hormonas en momentos específicos para producir efectos específicos. Después, los niveles descienden rápidamente y permanecen muy bajos. Considera el ritmo diario del cuerpo. La hormona melatonina, producida por la glándula pineal, es prácticamente imposible de detectar durante el día. Cuando cae la noche, empieza a aumentar y sus niveles alcanzan el pico en las primeras horas de la madrugada. Los niveles de cortisol también aumentan en las primeras horas de la madrugada y alcanzan el pico justo antes de que nos despertemos. La hormona del crecimiento se secreta sobre todo durante el sueño profundo y es generalmente indetectable a lo largo del día. La hormona estimulante de la tiroides alcanza su punto máximo a primera hora de la mañana.
Es esencial que la liberación de todas estas hormonas sea periódica para evitar la resistencia. Siempre que el cuerpo está expuesto a un estímulo constante, se adapta a él. Una vez más, actúa la homeostasis. ¿Alguna vez has visto a un bebé durmiendo en un bullicioso y ruidoso aeropuerto? El ruido ambiental es elevado, pero constante. El bebé se adapta por medio de desarrollar resistencia al ruido. Básicamente, lo ignora. Ahora imagina que el mismo bebé está durmiendo en una casa silenciosa. Un ligero crujido de las tablas del suelo puede ser suficiente para despertarlo. Aunque no es un ruido elevado, destaca mucho. El bebé no está acostumbrado a él. La persistencia de los niveles altos crea resistencia. Con las hormonas ocurre exactamente lo mismo. La mayor parte del tiempo, los niveles hormonales están bajos. De vez en cuando se produce un breve pulso hormonal, producido por la tiroides, la paratiroides, de la hormona del crecimiento, de la insulina, de la hormona que sea. Después de ese pulso, los niveles vuelven a estar muy bajos. Al alternar los niveles bajos y altos, el cuerpo no tiene la oportunidad de adaptarse. El pulso breve de la hormona ha remitido mucho antes de que se haya podido desarrollar ninguna resistencia. Lo que hacen nuestros cuerpos, en efecto, es mantenernos continuamente en una habitación silenciosa. De vez en cuando nos vemos expuestos momentáneamente a un sonido. Cada vez que ocurre esto, experimentamos el efecto completo de dicho sonido. Nunca se nos da la oportunidad de acostumbrarnos a ese sonido, de desarrollar resistencia a él. Los niveles altos, por sí solos, no conducen a la resistencia. Existen dos requisitos para que ésta pueda desarrollarse: unos niveles hormonales altos y un estímulo constante. Hace bastante tiempo que sabemos esto. De hecho, lo usamos a nuestro favor en la terapia farmacológica de la angina de pecho. A los pacientes a quienes se les receta un parche de nitroglicerina, se les da a menudo la instrucción de que se pongan el parche por la mañana y se lo quiten por la noche. Al alternar los periodos de elevado efecto del fármaco con los de bajo efecto, no hay posibilidad de que el cuerpo desarrolle resistencia a la nitroglicerina. Si el paciente llevase puesto el parche todo el tiempo, muy pronto dejaría de hacer efecto. Ocurre simplemente que nuestros cuerpos desarrollan resistencia a los medicamentos. ¿Cómo se traslada esto a la insulina y la obesidad? Volvamos al experimento descrito anteriormente, en que se aplicaron perfusiones de insulina constantes. Incluso los hombres jóvenes sanos desarrollaron rápidamente resistencia a la insulina. Sin embargo, los niveles de insulina que se administraron fueron normales. ¿Qué cambió? La liberación constante. Normalmente la insulina se libera a ráfagas, lo que impide que se desarrolle resistencia a ella. Bajo las condiciones del experimento, el bombardeo continuo de insulina llevó al cuerpo a regular sus receptores y desarrollar resistencia a la insulina. Con el tiempo, esta resistencia induce al organismo a producir incluso más insulina para superarla. En el caso de la resistencia a la insulina, son significativos tanto la composición de las comidas como el horario en que se toman. Estos son los dos componentes fundamentales de esta resistencia. Los tipos de alimentos consumidos influyen en los niveles de insulina. ¿Deberíamos, pues, ingerir un dulce o aceite de oliva? En este punto, nos adentramos en el tema de la composición de los macronutrientes o de qué comer. Sin embargo, la persistencia de la insulina desempeña un papel clave en el desarrollo de la resistencia a ella, por lo que también existe la cuestión del horario, de cuándo comer. Ambos componentes son igualmente importantes. Desafortunadamente, gastamos cantidades obsesivas de tiempo y energía tratando de entender lo que deberíamos estar comiendo y no dedicamos prácticamente nada a saber cuándo deberíamos comer. Solo vemos la mitad del cuadro. 3 comidas al día.
nada de picar entre horas. Regresemos a los Estados Unidos de los años 60. La falta de suministros alimentarios a causa de la guerra ya eran cosa del pasado. La obesidad no era todavía un problema importante. ¿Por qué no? Después de todo, la gente de esa época ya comía galletas Oreo, Kit Kats, pan blanco y pasta. Se ingería azúcar, aunque no tanto como hoy día. También tomaban 3 comidas al día, pero no refrigerios entre horas. Supongamos que la gente de la época desayunaba a las 8 de la mañana y cenaba a las 6 de la tarde. Eso significa que 10 horas marcadas por la comida se veían equilibradas con 14 horas de ayuno. Los períodos de aumento de la insulina, de alimentación, se compensaban con períodos de disminución de la insulina, de ayuno. Comer grandes cantidades de carbohidratos refinados, como el azúcar y el pan blanco, hace que se llegue a picos de insulina más altos. Entonces, ¿por qué la obesidad tardó en avanzar? La diferencia decisiva es que había un período diario en que los niveles de insulina estaban bajos. La resistencia a la insulina requiere que los niveles altos se mantengan de forma persistente, lo que se conseguía gracias al ayuno nocturno. De ese modo, la resistencia no podía desarrollarse. Uno de los factores claves en el desarrollo de la obesidad no estaba presente. A los pulsos de insulina, en las horas de las comidas, les sigue un largo período de ayuno, sueño. Sin embargo, la situación cambia por completo cuando estamos constantemente expuestos a la insulina. ¿Qué sucedería si las oportunidades diarias de comer pasaran de ser 3 a 6? Que es exactamente lo que está ocurriendo desde los años 70. En esos tiempos, las madres sabían que tomar tentempiés a todas horas era una mala idea. «Esto te va a engordar. No vas a tener hambre para cenar», decían. Pero las autoridades nutricionales han decidido que picar entre horas es bueno para nosotros. Comer más a menudo hará que estemos más delgados, por más ridículo que pueda parecer. Muchos especialistas en obesidad y muchos médicos sugieren comer incluso con más frecuencia, cada 2 horas y media. Una encuesta estadounidense, que fue respondida por más de 60.000 adultos y niños, reveló que, en 1977, la mayoría de la gente comía 3 veces al día. En 2003, esa cantidad ascendía a 5 o 6 veces al día. Es decir, si hacían 3 comidas al día y se tomaban 2 o 3 refrigerios entre ellas. El tiempo medio entre las comidas bajó un 30%, de 271 minutos a 208. El equilibrio entre el estado de alimentación, en que la insulina es dominante, y el estado de ayuno, en que la insulina es deficiente, se ha destruido completamente. Ahora pasamos la mayor parte del tiempo en el estado de alimentación. ¿Es un gran misterio que estemos engordando? La situación va de mal en peor. La resistencia a la insulina, a su vez, conduce a niveles más altos de insulina en ayunas, unos niveles que normalmente deberían ser bajos. Ahora, en lugar de comenzar el día con la insulina baja, después del ayuno nocturno, lo empezamos con la insulina alta. La persistencia de altos niveles de insulina hace que la resistencia aumente aún más. En otras palabras, la propia resistencia a la insulina conduce a una mayor resistencia. Caemos en un círculo vicioso. Ya tenemos, pues, los 2 prerequisitos de la resistencia a la insulina: los altos niveles de insulina y su persistencia. El hecho de seguir una dieta baja en grasas condujo al aumento inadvertido del consumo de carbohidratos refinados, lo cual estimula la presencia de unos altos niveles de insulina, y esto contribuye al aumento de peso. Pero en el desarrollo de la obesidad, el aumento de la cantidad de comidas es casi 2 veces más importante que el cambio de dieta. Nos obsesionamos con lo que debemos comer. Consumimos alimentos que prácticamente no existían para nosotros hace 10 años. Quinoa, semillas de chía, bayas de acai
con la esperanza de adelgazar, pero no dedicamos ni un solo pensamiento a cuándo deberíamos comer. A menudo se perpetúan mitos para convencer a la gente de que picar entre horas es beneficioso. El primer mito es que comer con frecuencia aumenta la tasa metabólica. La tasa metabólica se incrementa ligeramente después de las comidas para digerir los alimentos. Es el efecto termogénico de los alimentos. Sin embargo, la diferencia general es extremadamente pequeña. Tomar 6 comidas pequeñas al día hace que la tasa metabólica suba 6 veces al día, pero solo un poco. Tomar 3 comidas más grandes al día hace que la tasa metabólica suba 3 veces al día, pero mucho en cada ocasión. Al final, se obtiene el mismo resultado. El efecto termogénico total de los alimentos en el plazo de 24 horas es el mismo en el caso de ambas dinámicas alimentarias. Ninguna de las dos implica una ventaja metabólica. Comer más a menudo no ayuda a perder peso. El segundo mito es que comer con frecuencia mantiene el apetito a raya, pero es imposible encontrar pruebas de esto. Una vez que la gente decidió que picotear era lo mejor, supongo que se inventaron todo tipo de razones para justificarlo. Hay estudios recientes que no apoyan esta idea. El tercer mito es que comer con frecuencia evita que la glucosa en sangre descienda demasiado. Pero a menos que tengas diabetes, tus niveles de azúcar en sangre se mantienen estables tanto si comes 6 veces al día como si comes 6 veces al mes. Hay personas que han ayunado durante periodos prolongados sin que les hayan bajado los niveles de azúcar en sangre. El récord mundial es de 382 días de ayuno. El cuerpo humano ha desarrollado mecanismos para lidiar con largos periodos de ausencia de alimentación. El cuerpo quema grasa para obtener energía, y los niveles de azúcar en sangre permanecen dentro del rango hormonal, incluso durante el ayuno prolongado, debido a la gluconeogénesis. Estamos comiendo todo el tiempo. Las normas sociales, que antes fruncían el ceño cuando uno comía fuera de horas, actualmente permiten comer en cualquier lugar y en cualquier momento. Las agencias gubernamentales y las escuelas alientan activamente el picoteo entre horas, algo que antes desaprobaban. Se nos enseña a comer durante todo el día, desde el momento en que salimos de la cama hasta justo antes de acostarnos. Pasamos hasta 18 horas en el estado en que la insulina es dominante y solo 6 horas en el estado en que hay una deficiencia de insulina. Lo que es aún más absurdo es que nos han lavado el cerebro para que creamos que comer constantemente es de alguna manera beneficioso para nosotros. No solo aceptable, sino saludable. Con el fin de dar cabida a todas las oportunidades de comer, las normas sociales también han cambiado. Anteriormente, solo se ingerían alimentos a las horas de las comidas, sentados en torno a una mesa. Hoy día, es admisible comer en cualquier lugar. Podemos comer en el coche, en el cine, delante del televisor, delante del ordenador, mientras caminamos, mientras hablamos. Podemos comer en cualquier situación y en cualquier parte. Se dedican millones de dólares a dar refrigerios a los niños durante todo el día. Después, se dedican millones de dólares a combatir la obesidad infantil. A estos mismos niños se les reprende por engordar, y se dedican otros tantos millones a combatir la obesidad de los adultos. El incremento de las oportunidades de comer ha llevado a la persistencia de los niveles altos de insulina. Los refrigerios, que tienden a ser ricos en carbohidratos refinados, también tienden a elevar los niveles de insulina. En estas condiciones, cabe esperar que aparezca la resistencia a la insulina. Nunca pensamos en las implicaciones que tienen los cambios drásticos que hemos efectuado en cuanto a los momentos de comer. Piensa en ello de esta manera. En 1960 tomábamos 3 comidas al día. No había mucha obesidad. En 2017 tomamos 6 comidas al día. Hay una epidemia de obesidad.
¿De verdad piensas que debemos comer 6 veces al día? Mientras documentales como Super Size Me acaparan todos los titulares, y mientras la gente controla obsesivamente sus raciones, el principal culpable permanece totalmente oculto: el pérfido refrigerio. De hecho, muchos profesionales de la salud han alabado el aumento de la cantidad de comidas. Sí, es tan absurdo como parece. Come más para pesar menos. Esta recomendación no parece que vaya a dar resultado, así de entrada. Y, ¿sabes qué? Efectivamente, no da resultado.